¿Qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión tratando el tema de abordaje comportamental. ¿Sabes de qué manera acercarte a tu trabajador? ¿Cómo debes hablarle? ¿Cómo debes dirigirte a él? ¿Qué debes observar en su comportamiento y en sus actitudes cuando estás en un proceso de verificación o cuando pasas por la planta y te das cuenta que está en un peligro? Pues bien, quédate con nosotros. Ahora sí, vamos a ver abordaje comportamental. Es un tema que por desgracia no es tan observado, en muchas ocasiones es complicado hacer entender a nuestros analistas y a nuestra gente que la manera en cómo eres tratado definitivamente impacta mucho en el proceso cultural. Entonces es importante que sepan tus analistas, tus seguristas, cómo acercarse al trabajador cuando encuentran una situación de peligro. Entonces vamos a ver de qué manera tienes que realizar este procedimiento. Sin embargo, hay algunos aspectos que antes vamos a observar. Lo primero que yo te diría es qué buscar, y la verdad es que lo que tienes que buscar es una situación de peligro. Hay que priorizar. Obviamente, cuando tú ves una situación de peligro que es inminente, deberás detener el trabajo, pero habrá ocasiones en las que tú estás observando la actividad y ves situaciones de peligro que no son un peligro inminente o que no son un peligro inmediato, y que a lo mejor tú puedes darle oportunidad al trabajador a realizar su labor, todo su proceso, y después retroalimentarlo. Habrá que ver cuál de estas dos situaciones son las en las que te encuentras, y entonces poder avanzar. Y aquí lo importante es, te digo, hay que encontrar una situación de peligro y no de riesgo, porque son dos cosas completamente distintas. Recuerda que el riesgo es medible, ya lo hemos visto en otras cápsulas. Por favor, chécate en nuestro canal de YouTube, no olvides darnos un like, por cierto, sobre el análisis de riesgos, pero en esta ocasión lo que buscamos es un peligro. Aquí no vas a cuantificar el riesgo, aquí tú vas a identificar nada más el peligro. Eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces, la identificación del peligro va a depender de tu expertise, porque en realidad de eso depende, de qué tan experto eres en esto de ubicar que hay algo que es peligroso. Y te digo, lo que tienes que hacer es analizar el peligro, pero también buscar la causa raíz. Eso es muy importante, y es un poquito, como algunos psicólogos dicen, ponerse en los zapatos del otro, ser un poquito empático. Para analizar la causa raíz, yo te sugiero que siempre le preguntes al trabajador por qué es que realizó tal o cual actividad de peligro. Directamente, ¿no? ¿Por qué no utilizas dos lentes? No, pues me incomodan, no veo, están rayados. Ok, entonces analizas la causa raíz y quizá la puedas corregir de forma inmediata. Eso es bien importante. También otra cosa que es muy poco observada cuando estás en este proceso es llevar a una solución definitiva. La pregunta es, tú analizas la causa raíz y te das cuenta que el problema viene por ingeniería, el problema viene por procedimiento o por equipo de protección personal, o sea, o a lo mejor por actitud, por cuestiones de actos o condiciones inseguras. Hay que observar bien por dónde va el asunto. Te voy a poner algunos ejemplos de ellos. A lo mejor hay un trabajador que se salta el procedimiento. Por ejemplo, lo mandan a hacer un mantenimiento a una máquina y dice, ¿para qué bloqueo? El procedimiento dice que hay que bloquear, pero es algo muy rápido, me tardo más en bloquear, entonces no realizo mi proceso de bloqueo y etiquetado de energías. Se salta el procedimiento. Otra situación en donde a lo mejor la ingeniería es brincada, ya en ingeniería tienes una máquina que trabaja a través de doble botonera, y uno de los botones lo bloquean con una liga. Me ha tocado verlo es más, hasta hacen inventos y buscan la manera de bloquearlo. Ya que lo bloquean, entonces ya nada más tienen que trabajar con un solo botón. Entonces, si los dos botones estaban activados, era para que no tuviera las manos más que en los botones a la hora de que el proceso de riesgo o de peligro sucediera. Como por ejemplo, cuando el trabajador está bajando una cizalla o trabajando con una presa, entonces las manos le permiten, los botones le permiten que las manos estén fuera de. Hay que identificar si son de ingeniería, ¿no? O es por equipo de protección personal, o hay una causa de un acto. Recuerda que
Cada vez que tu trabajador realice una situación de riesgo y no le pase nada, lo que estamos haciendo es condicionarlo, se está condicionando para que cada vez que él la realice, se dé cuenta que no le pasa nada. Por eso es muy complicado. Miren, yo el día de hoy trabajo sin lentes y no me sucedió nada. Entonces el día de mañana vuelvo a trabajar sin lentes y no me pasó nada. Entonces lo que hago es cada vez condicionarme y darme cuenta, según mi perspectiva, de que no es necesario trabajar con lentes. Por eso es importante que tú veas un poquito la causa raíz de esto y hasta le hagas preguntas como ¿cuánto tiempo tienes no utilizando los lentes? O los utilizas en ocasiones sí y en ocasiones no, ¿debido a qué? Ve preguntando y ve averiguando. Pero vamos al meollo del asunto. Todo esto es como la parte en la que tú tienes que pensar desde antes de que, es como la parte de la actitud en la que tienes que pensar desde antes de que abordes al trabajador. Pero tú cuando te acercas al trabajador, toma en cuenta lo siguiente. Quizá eres una figura de autoridad, desde el momento en el que tú eres el analista o el segurista, y a lo mejor, probablemente, según tus procedimientos, según tus políticas de la empresa, tienes quizás hasta la facultad de sancionar al trabajador. Entonces te vuelves una figura de autoridad. Imagínate que estás con tu papá, tu mamá, cuando te iban a regañar. Obviamente, desde el momento en el que te acercas, pudieras tener dos perfiles: el del niño que se vuelve tímido y se agacha porque va a recibir un regaño, o el del niño que se pone un poco alebrestado y a lo mejor se pone al brinco porque va a recibir un regaño que no le gusta. No sabemos. Entonces son como dos perfiles que puedes llegar a tener. ¿De qué manera tú creas la apertura mental y una actitud positiva para que el trabajador te escuche? Es un error, y es un típico error, que tú te acerques al trabajador y lo primero que le digas es: oye, no traes los lentes, fíjate, debes utilizar los lentes porque el trabajo que estás realizando está levantando polvo, está levantando esquirlas y eso te puede dañar. Y entonces lo que vas es sobre el regaño. Eso está mal porque no permites la apertura de mente del trabajador. Debes primero procurar esto. ¿Cómo se hace? De una manera muy sencilla. Lo primero que tienes que hacer es saludar de manera cordial. Si no te sabes su nombre, pregúntale su nombre, di el tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Mira, mi nombre es Alejandro. Menciona tu puesto, quizá lo conoce, pero aún así, mira, soy del área de seguridad, soy analista de seguridad y me gustaría hacerte algunas observaciones. La primera observación es todo lo que ha hecho bien. Veo que traes tus botas de seguridad, veo que traes tu ropa, veo que traes tapones auditivos y que te colocaste el casco, lo cual te felicito. No se espera eso, el trabajador no espera que tú hagas una retroalimentación positiva de lo que sí ha hecho bien. Normalmente lo que espera es que tú le digas lo que no está bien hecho y lo regañes. Entonces, eso va a crear una apertura. Ya que tú has visto que su actitud cambió, a lo mejor hasta date cuenta, en el momento en el que tú te acercas, él adopta una posición. Bueno, si después de que tú mencionas la frase, la posición cambia, a lo mejor hace esto y después abre los brazos, o está con las manos metidas en el pantalón y después la saca. No sé, cuando veas tú que este proceso ha cambiado, su cara la levanta más y la tenía abajo, o su cara la tenía muy arriba porque estaba envalentonado y sentía que lo ibas a regañar y estaba dispuesto a responderte y de repente se la baja. Si tú ves un cambio en la parte del lenguaje no corporal, y a lo mejor hasta en el lenguaje corporal, entonces es momento ahora sí de otorgar una crítica y se lo dices: ¿me permites hacerte una crítica constructiva? Fíjate que noto que tus lentes no los traes y tu trabajo está implicando un peligro hacia tus ojos, por eso es importante que los traigas. Le explico el por qué. Y ahora sí le pregunto, todo lo que queríamos ver antes, ¿por qué no los traes? Ricardo, coméntame, ¿por qué no traes colocados tus lentes? Ah, bueno, lo que pasa es que, y lo que vas a hacer es que el trabajador empiece a hablarte y a platicarte el por qué. Eso va a crear un vínculo de confianza que va a permitir que el trabajador se abra. Es importante que resaltes siempre lo primero, lo bueno, resaltes primero lo bueno y después hagas la crítica constructiva. Si tú debes hacer un reporte, levántalo. La recomendación es que siempre lo hagas, pero si en algunas ocasiones tu política te permite que la primera llamada de atención sea verbal o no sé, y no tengas que hacer un reporte, bueno, yo te recomiendo que siempre hagas un reporte.
porque al final es estadística y hay elementos estadísticos que se nos pueden perder si no haces este reporte. Algo muy sencillo como Ricardo Pero se encontraba sin lentes en tal lugar y se le llama la atención o es abordado, se hace abordaje comportamental a tal hora, en tal lugar y con tales resultados. Algo muy sencillo, pero que quede un antecedente de esto, ¿no? Entonces, recordemos como que las premisas básicas. La primera es, el trabajador quizá haya tenido un refuerzo de su actitud al ver que no le pasa nada cuando no utiliza los lentes o no utiliza el equipo de protección personal o se brinca un procedimiento o hasta bloquea un dispositivo de seguridad, de ingeniería. Se ha dado cuenta que no le pasa nada, entonces lo sigue haciendo. Es complicado quitar esto. 2, hay que buscar qué situaciones de peligro. 3, analizar el tipo de peligro hasta la causa raíz. Hay que buscar soluciones. A lo mejor él metía la mano en la cizalla, pero efectivamente en esta ocasión sí no tiene la doble botonera. Entonces, bueno, busquemos soluciones de ingeniería que permitan que esto no pase, pero para nada, ¿no? Y no lo dejemos al procedimiento, que sí es bueno, pero el nivel de seguridad es menor. Y menos lo dejemos al equipo de protección personal, que también va a ser bueno, pero recuerden que siempre es el último eslabón en la cadena de la seguridad. Entonces, bueno, pues básicamente, como ustedes han visto, sí hay una forma de hacer un abordaje comportamental. Es importante que tú lo practiques y te va a funcionar mejor en medida que realmente lo hagas. Recuerda que el trabajador siempre va a estar a la expectativa y en muchas ocasiones muy a la expectativa de hacer las cosas buscando que tú no estés. Entonces se ponen los cascos, se ponen las orejeras, viendo que ya viene el de seguridad, ese tipo de cosas. Bueno, hay que buscar la conciencia del trabajador para que no lo haga en un nivel, según Colbert, preconvencional. Esto quiere decir que no lo haga por obligación o por regaño, sino lo haga cuando menos en un nivel de conveniencia, que sería el nivel intermedio de Colbert. Entonces, pues amigos, muchísimas gracias por escucharnos en esta ocasión. Recuerden que tenemos algunos cursos importantes en los que ustedes se pueden inscribir, como el diplomado SILET, que son supervisores de seguridad industrial y líderes de equipo de trabajo. Este es un curso netamente online, se pueden inscribir mes tras mes. El primer módulo siempre va a ser el de introducción a la seguridad y los demás módulos depende del calendario en el mes en el que te hayas inscrito, pero son 10 meses de diplomado online. O el diplomado semipresencial, técnico en seguridad, higiene y rescate industrial, que dura 6 meses y que inicia en los meses de septiembre y en los meses de marzo. Bueno, pues estamos en contacto con ustedes. No olviden darnos un like en las redes sociales, esto nos ayuda bastante. Y tampoco olviden decirnos qué tema les gustaría que tratáramos en nuestras cápsulas informativas o en nuestras clases, porque esto también funciona dentro de las clases. Muy bien, que tengan un excelente día, estamos en contacto y recuerden que estamos para servirles aquí en el Colegio Internacional de Urgencias Médicas y Seguridad Industrial.